Gloria a Dios. Mateo 24, vamos a leer unos cuantos versículos. Este tema, este capítulo es un capítulo controversial, ya que se han presentado muchas posturas sobre este capítulo. Algunos utilizan Mateo 24 para justificar que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Amén? Otros han descalificado este texto. Otros ni siquiera ven una profecía futura en este texto, tal como lo dicen los preteristas, la cual es una corriente filosófica y religiosa que nace en el 1700. Su autor fue Luis Alcanza, y esta postura dice que todos los eventos proféticos de Mateo 24 ya se cumplieron, a su nombre. Pero qué errado están. Pero vamos a hacer un análisis con relación a Mateo 24, unos cuantos textos bíblicos, y vamos a ver su correcta interpretación. ¿Cuánto le interesa, hermano, saber lo que realmente enseña Mateo 24? Así que vamos a leer la palabra. ¿Lo tienen todos, hermano? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra dice así: cuando Jesús salió del templo, verso 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias porque tú nos permites una vez más compartir tu palabra. Te pido que sea tú, Señor, hablándonos en esta noche y aclarando teológicamente cualquier confusión doctrinal que algún hermano tenga, y aún aquellos que nos estén mirando por las redes. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, pero abra su Biblia. Amén. Esté dispuesto a buscar los textos bíblicos, porque hoy tendremos un pequeño estudio bíblico. Estaremos haciendo un análisis textual y contextual sobre Mateo 24. Porque este texto es muy importante. Primero, porque hay corrientes bíblicas, hay corrientes teológicas que han distorsionado este texto. Por ejemplo, nosotros creemos que la iglesia será raptada por el Señor. ¿Cuántos creen que Cristo arrebatará a la iglesia? ¿Cuántos creen que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nosotros seremos tomados y seremos encontrados por el Señor en el aire? Nosotros creemos eso y tenemos suficiente texto bíblico para demostrarlo. Sin embargo, este texto lo utilizan, es uno de los textos que los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional creen y usan este texto para decir que la iglesia estará presente en el tiempo de la tribulación, en el tiempo donde se manifiesta el anticristo y en el tiempo donde los juicios apocalípticos, la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Pero vamos a ver, hermano, que cuando nosotros le hacemos un análisis al texto y lo ubicamos en su contexto, nos damos cuenta que muchos eruditos, teólogos, maestros han rayado en el error. A su nombre. Primero que nada, Gallardo Max, en su libro Hermenéutica Bíblica, dice que entre el texto y el intérprete hay vacíos. Vacíos contextuales, vacíos históricos y vacíos gramaticales. El intérprete
tiene que rellenar esos vacíos para poder hacer una correcta interpretación bíblica. El texto comienza con el verso 1, cuando Jesús sale del templo y se iba. Dice que cuando Cristo salió del templo y se iba, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. O sea, ahí comienza el problema de Mateo 24. Los apóstoles eran nacionalistas. Los apóstoles eran judíos. Y el templo que le estaban mostrando era en ese momento una gloria. Era en ese momento un símbolo nacional de orgullo para el judío. Pero no solamente eso. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, tenemos que entender que ahí los apóstoles tenían una mentalidad judía. Repita conmigo, una mentalidad judía. La teología, la escatología que tenían los apóstoles era una escatología puramente judía. ¿Y qué es lo que enseñaban los judíos? ¿Qué creían los judíos? Para el tiempo de Cristo, los judíos creían en algo que se llama el tiempo del cumplimiento. Ellos creían en el día de Yahvé. Ellos creían en el día de Jehová, donde Jehová castigaría a las naciones, especialmente aquellas naciones que habían oprimido a Israel. Ellos creían que en cualquier momento Dios vendría y exaltaría a Israel. Pero ese tiempo comenzaría con la manifestación de alguien que se llamaba el Mesías. ¿Vamos aquí? ¿Qué era el Mesías? El Mesías para los judíos era un concepto, una realidad que se había fomentado en el año 605, cuando los judíos caen cautivos por los babilónicos. Babilonia sitia a los judíos y se los llevan al exilio babilónico. Y a partir de ahí, el trono de David, el rey David, ya no había una descendencia de él que ocupara el trono. El trono estaba vacante. No había ni hubo quien se sentara en el trono de David para guiar el pueblo. Y a partir de ahí, Israel fomentó la necesidad de que un Mesías de la descendencia de David, de la casa de David, viniera y ocupara este puesto. A su nombre. El libro de Lamentaciones, que se presupone y creemos que lo escribió Jeremías en su lamentación. Él está en un monte alto y está mirando cómo los judíos están siendo llevados cautivos por los babilonios, y comienza a llorar y él comienza a decir: oye bien, Jerusalén, oye bien, pueblo de Dios, tus profetas vieron para ti vanidad, tus profetas vieron para ti locura, y tu pecado no fue descubierto, por eso caíste en cautiverio. Pero también él dice: ay, cómo ha caído, cómo fue llevado cautivo el ungido de Jehová. Alabado sea Dios. La palabra ungido es del hebreo Mashiach, que significa Mesías. Ese ungido, el rey, había sido cautivo por los babilónicos, y a partir de ahí los judíos no tuvieron la esperanza de que alguien ocupara ese puesto. Ese puesto estaba vacante, y a partir de ese momento, entonces los judíos comenzaron a fomentar la necesidad de un Mesías príncipe, un Mesías guerrero. Hay un documento apócrifo que se llama Los Salmos de Salomón. En sus páginas 70 y 80 describen lo que los judíos esperaban. ¿Qué es lo que los judíos esperaban? Los judíos esperaban un guerrero. Ese era el Mesías, el ungido. Pero que este guerrero vendría montando en un caballo, que este guerrero vendría armado y emprendería una guerra contra los enemigos de los judíos. Pero escuche bien, una cosa es lo que los judíos quieren y una cosa es lo que ya Dios estaba diciendo que haría. Alabado sea Dios. Tengo que aplicarle esto desde el 605 a.C., desde que fueron llevados cautivos a Babilonia hasta el tiempo de Cristo. Los judíos esperaban un Mesías príncipe.
un guerrero enviado de parte de Dios que exaltaría a Israel, y que ese Mesías, su presencia, su llegada, marcaría lo que se llama el tiempo del cumplimiento, según Francisco La Cueva en su libro Escatología Evangélica, tomo 9, la cual él dice que la llegada del Mesías marcaría el inicio del día de Jehová. Cuando el Mesías apareciera, entonces Jehová iba a hacer libre a Israel, y la ira de Dios se derramaría sobre los enemigos del pueblo santo de Dios. No es solo leer Mateo 24. Hay gente que lee Mateo y le da el garrotazo. No, hermano, tenemos que hacer una buena interpretación. Tenemos que agotar todos los principios hermenéuticos y exegéticos para saber lo que Mateo está hablando. A su nombre. Esa era la mentalidad de los apóstoles. Dígale a su hermano, así pensaban los apóstoles. ¿Qué estaban esperando los apóstoles? Un Mesías guerrero. El mismo apóstol, el mismo profeta Juan, a su nombre, también que estaba esperando, también su mentalidad era la misma. El profeta Juan dijo lo siguiente: vayan y pregúntenle si él es el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro. Y Juan le dice, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven y que el reino de Dios es anunciado. Alabado sea Dios. O sea, cuando el profeta Juan, que anunció, que declaró públicamente que Cristo es el Cordero de Dios, que el que vendría detrás de él sería uno que él no es digno ni siquiera de atar ni desatar su calzado, ahora está mandando a preguntar si él es el que están esperando. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que Juan estaba esperando? Un guerrero, un Mesías príncipe, un rey. Pero Cristo no tenía pinta, aleluya, ni de guerrero, ni de un Mesías. Jesús era todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. También vemos la mentalidad de los judíos, porque a la llegada del Mesías le seguía lo que se llama la restauración del reino a Israel. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 1 verso 11, para que ustedes vean que lo primero que le preguntan a Cristo cuando Cristo resucita es una pregunta que está influenciada por una mentalidad de una escatología judía con relación al reino. Hechos 1 verso 10 y 11 en adelante. Verso 6. Dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Cristo. Cristo resucita, Cristo se le aparece, dice la palabra, gloria a Dios, que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, o mejor dicho, indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y dentro de no muchos días. Entonces los discípulos, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué están preguntando los apóstoles? Le están preguntando: tú eres el Mesías, ahora el reino, ¿para cuándo? ¿Cuándo es que comienza la guerra? ¿Cuándo es que tú vas a instaurar el reino de Israel? ¿Cuándo es que tú vas a echar fuera a los romanos? ¿Cuándo es que tú vas a quitar la vergüenza de tu pueblo? Alabado sea Dios. Eso era lo que ellos estaban esperando. Bajo esta mentalidad,
bajo este pensamiento es que Cristo está hablando en Mateo 24 y bajo este pensamiento es que los apóstoles le preguntan a Cristo en Mateo 24, dinos, escuche bien hermano, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo ocurrirán estas cosas? Número 1, Mateo 24 no se puede entender si no se lee el verso 37 del capítulo 23. Mateo 23, verso 38. Y vamos a leer del 37. Porque lo que declara Cristo es una noticia que no tiene nada que ver con lo que ellos esperaban. Escucha bien, hermano, esto es importante. Dice el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esta palabra se le quedó grabada a los apóstoles, a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían lo que se llama la esperanza mesiánica. Pero Cristo está profetizando no una restauración. Jesús no está profetizando una victoria, sino una desgracia. Cristo se para en Jerusalén y en vez de entrar para pelear, en vez de entrar para dar esperanza, para decir yo soy el Mesías, yo lo voy a levantar, yo voy a pelear por ustedes, Él está diciendo, oye Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, en esta hora te digo que tu casa será dejada desierta. En pocas palabras está diciendo, Jerusalén entrará nuevamente en un estado de esclavitud, de pobreza, de disertación, de persecución. Y esto fue una noticia bien triste. Y esto se le quedó a los apóstoles en la mente. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Jesús dice esto. Y cuando dice esto, dice que los apóstoles, mire cómo el asunto, se le acercan a Cristo. Esto dice el texto, se le acercaron a Cristo para mostrarle el templo. Jesús le está hablando de un problema, de que ellos van a ser dispersados, van a ser perseguidos, y ellos llevan a Jesús como un turista. Mira el templo, alábale si puede. Pero ¿en qué sentido le montaron el templo? En un sentido mesiánico. Porque ellos conocían las profecías mesiánicas y sabían que el Mesías, una de las cosas que haría es restaurar el culto, es restaurar y limpiar el templo, entrar al templo, restaurar, gloria a Dios, lo que es la administración, el culto, la liturgia religiosa. Alabado sea Dios. Y Cristo otra vez le quita los ánimos. Mire qué noticia más buena. Mire, que quizás ellos pensaban que Jesús les diría, sí, este templo es una bendición, no se preocupe, que yo voy a venir y yo voy a pelear y yo voy a sacar y yo voy a hacer aquello. No, Jesús le dijo todo lo contrario. Otra vez le tumbó los ánimos, le dijo, escuchen bien, ustedes ven todo esto, qué lindo se ve. La gloria del templo era tan grande que decía que fue bañado en oro, que las piedras estaban incrustadas en oro, y cuando el sol iluminaba al mediodía, dice que el templo radiaba la luz del sol de tan hermoso que era. Oh, gloria a Dios. El Cristo le dice, ¿ustedes ven todo esto? Sí. No quedará piedra sobre piedra. O sea, no solamente Jesús les profetiza, tu casa será dejada desierta, sino que vuelven los apóstoles en mentalidad judía, de orgullo judío, con una esperanza mesiánica, y le dicen, mira el templo, y él le dice, ese templo que ustedes tanto veneran, ese templo será destruido. Gloria a Dios. Gócese, hermano. Los judíos tenían esta mentalidad escatológica.
Y Cristo no le fomentó una alegría. Cristo le habló la realidad. Cristo le dijo lo que iba a pasar. Cristo le dijo todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Verso 3. Y estando él sentado en el monte. Mire cómo los apóstoles se quedaron con esto en el corazón. Espérate, Cristo primero dice, cuando entra a Jerusalén, dice, tu casa será dejada desierta. Y ahora dice que el templo será destruido. Ellos se quedaron con esto. Es como los evangélicos de hoy, que dicen que viene un gran avivamiento. Profetizan y dicen, viene antes de que Cristo venga, vendrá un avivamiento. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que antes de que Cristo venga, vendrá una gran apostasía. La Biblia dice que la iglesia se va a apartar de los fundamentos bíblicos. Y eso es lo que está pasando. Las iglesias están abandonando la Biblia. Las iglesias están dejando la doctrina. Las iglesias están dejando lo que se les enseñó, porque están metiendo el entretenimiento. Alabado sea Dios. Y se está enseñando cosas que son muy herejicas, y que Dios cuida a su iglesia. Escuche bien, el verso 3. Ellos se quedaron ahí con eso en el corazón y le dicen a Cristo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿A qué se está refiriendo ellos? A lo que él le acabó de decir. Ya que tú dijiste y sabemos que tú eres el Mesías, o por lo menos sabemos que todo lo que tú dices es verdad, ahora dinos, como tú hablaste de que viene destrucción, ahora dinos cuánto. Y no solamente eso, ¿qué señal habrá de tu venida? A Cristo le hicieron dos preguntas. Algunos dicen que son tres, otros dicen que son dos. Pero escuchen bien, hermano. Primero le preguntan, ¿qué señal? Primero dice, ¿qué ocurrirá? ¿Cuándo serán estas cosas? Y luego le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Pero son dos preguntas en una. Cristo les responde las dos preguntas. Primero le declara lo que va a pasar, cuándo y cómo va a venir la destrucción del templo. Todo lo que Jesús va a describir, escuche bien, hermano, pertenece primeramente para lo que iba a ocurrir en el año 70. Cuando Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que quede en pie, especialmente en el año 70 después de Cristo, el general Tito romano viene a Jerusalén, invade Jerusalén, y la matanza fue grande, hermano. ¿Qué pasó con el templo? Según Flavio Josefo, la historia, no quedó piedra sobre piedra. Alabado sea Dios. Según Flavio Josefo, los romanos le sacaron hasta el más mínimo oro a la piedra. Dice que esto fue tan grande que cada piedra portaba oro incrustado. Y dice la historia que fue tan la devastación que aparentaba que nunca hubo templo. Alabado sea Dios. Porque Cristo es Dios. Y Cristo profetizó esto y se cumplió. Oye, hermano, en el año 70 después de Cristo. Usted lo puede investigar, eso es fácil. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Cristo dice, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, etcétera. Dice que habrá pestilencia, dice que habrá hambre, a su nombre sea la gloria. Ahora, estas señales pertenecen primeramente al cumplimiento de lo que Cristo dijo, a la destrucción del templo. En el año 66, antes, 4 o 5 años del 70, pasaron todas las cosas que Cristo dijo. ¿Cuántos saben eso, hermano? Vinieron profetas, vinieron supuestamente mesías, que aparecían de repente, de que son los mesías.
Venían, Flavio Josefo registra un mínimo de 3 terremotos que ocurrió antes de la destrucción del templo. O sea, hubo pestilencia. Usted lo puede investigar. Hay un libro de Flavio Josefo que él describe todo lo que pasó del año 65 al año 70. Todo lo que Cristo dijo, ahí se cumplió, al pie de la letra. Pero también hubo otra pregunta que Cristo contestó. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Mateo 24, número 1. Ya bien, hermano, es una profecía de 2 referencias. ¿Cómo así? Porque tiene cumplimiento para el tiempo que está hablando Cristo, pero también tiene cumplimiento para un tiempo futuro. A su nombre. La primera pregunta es: ¿cómo vendrá esto, lo que tú dijiste? Y esto lo contestó. Primero vendrán falsos mesías, vendrán terremotos, vendrán pestilencias, vendrá hambre, y todo esto se cumplió del año 66 al 70 después de Cristo. Pero luego en el verso 20-21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cuando no ha habido desde el principio del mundo, y ni lo habrá. Y dice el verso 15: por tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Escuche bien ahí, hay un punto ahí. Cristo pasa a dar una profecía que se cumplió en los tiempos de Antíoco Epifanes. Daniel menciona la frase abominación desoladora. Daniel 11:31, Daniel 12:11, y entre otros menciona esto. Pero la abominación desoladora tiene que ver con lo que hizo Antíoco Epifanes, un rey sirio, de Seleucida, cuando entró a Jerusalén, profanó el templo, puso un cerdo, sacrificó un cerdo, el animal más odiado como comida por los judíos, prohibió la Torá, prohibió la religión judía, y agarró un cuadro de Zeus, lo puso en el templo y exigió adoración. A su nombre sea la gloria. Cristo está diciendo: cuando ustedes vean esto que ocurrió, que dijo Daniel, entonces ustedes tienen que saber que esta es la señal. Ahora, el general Tito, que destruyó el templo en el año 70, no cumplió con esto. Alabado sea Dios. Porque la abominación desoladora tendría que ver con algo que ocurrió en el pasado, que se va a repetir en el futuro. Pero el general Tito no llevó a cabo esta profecía. El general Tito no levantó ninguna imagen. El general Tito no exigió adoración. El general Tito no quebrantó. No hubo un cumplimiento de esto en el año 70. No hubo una abominación desoladora. Por tanto, esto pertenece al tiempo futuro. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, la palabra, cuando yo dice qué señal habrá de tu venida, la palabra venida es parousia en griego. ¿Okay? Parousia significa estar presente. Es una llegada acompañada. A su nombre. O sea, ¿por qué? Porque el Mesías que vendría, la señal era que permanecería. O sea, la parousia es la manifestación y el estar presente. El Mesías tendría que estar presente. Oiga bien. Y Cristo hablaba constantemente de que Él moriría, de que Él iría al Padre, de que Él no lo iba a dejar huérfano. Entonces ellos están pidiendo la señal del Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías, cuando venga, se va a quedar, va a ser presente, estaría presente, y Él cumpliría los designios de las profecías. Ahora, ¿qué señal? Oh, gloria a Dios. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Los judíos normalmente pedían señal. Esto era normal entre los judíos. Mateo
12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué señal tú nos das a nosotros? Los judíos pedían señales. Ellos eran expertos en esto. Ellos se convencían. Escucha bien, cuando se le daba una señal y cuando la señal se cumplía. Y Cristo le daba a ellos señales, no las que ellos querían, sino las que Él quería. A su nombre sea la gloria. En Mateo, escucha bien, 2:38, dice Cristo, cuando le dicen: ¿qué señal tú nos darás? Cristo le dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Alabado sea Dios. La señal era el Cristo resucitado. A su nombre. ¿Qué señal? Dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu herida? Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Te ves? Como los judíos eran expertos, aún para tentar a Cristo le pedían señal. También Juan 2:18 dice: y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que tú haces estas cosas? Primera de Corintios especifica que los griegos buscan sabiduría, pero los judíos piden señales. Alabado sea Dios. O sea, cuando los judíos le dicen a Cristo, los apóstoles: dinos qué señal habrá de tu venida, ellos están pensando como judíos. Nosotros necesitamos saber cómo tú nos certificas que tú eres el Mesías. ¿Cómo vamos a saber que tú eres el Mesías? ¿Cómo vamos a saber que tú eres el que se dice las profecías que tú vienes? Entonces Cristo les alarga la espera. Cristo le deja saber a ellos y le dice: escuchen bien, ustedes le han enseñado que el Mesías va a venir como un guerrero, que el Mesías va a venir como un rey, que iba a pelear con los romanos, que iba a pelear con fundanos. Pero yo le voy a decir cuál es la señal de que ustedes van a estar seguros de que yo soy el Mesías. Alabado sea Dios en esta noche. Primero que nada, Mateo 24 no es un texto para la iglesia. Dígaselo a su hermano. Mateo 24 no es para la iglesia. Aunque tenga sueño, dígaselo. Aunque esté aburrido, dígaselo. Porque esto es lo bueno del evangelio, que el evangelio no es para entretener. A su nombre. Mateo 24, la iglesia brilla por su ausencia. No busque la iglesia en Mateo 24. Ahí no habla de iglesia ni de arrebatamiento. Cristo le está hablando a los apóstoles en la mentalidad con que ellos estaban en ese momento. Ellos esperaban un Mesías y Cristo les va a decir cómo el Mesías iba a venir. Alabado sea Dios. La iglesia no participa en estos eventos futuros porque Mateo 24 habla de la futura tribulación que ellos pasarán, porque es una profecía de 2 referencias. ¿Cómo yo sé que Mateo 24 es una profecía de 2 referencias? Porque hay muchas cosas que se cumplieron, pero hay otras que no se han cumplido. ¿Cuánto alaban a Dios? Ejemplo: Cristo vino. Dice que cuando Él venga, se sentará en su trono de gloria y reunirá a las naciones delante de Él y las juzgará. ¿Ya se cumplió? Dice que Él mandará a los ángeles a reunir a los escogidos de todos lados. ¿Se cumplió? No. Hay muchos eventos que no se han cumplido. Y por eso todavía, como dice John MacArthur, esperamos un tiempo de cumplimiento futuro. Alabado sea Dios. Ahora bien, ellos pedían señales. Como yo les mencioné aquí, en los textos, los judíos eran expertos pidiendo señales.
Ahora, Jesús le va a dar una señal. Gloria a Dios. Ponga atención, porque aquí se va a poner fuerte la cosa. Primero, Cristo refuerza la idea de que el Mesías iba a aparecer. O sea, él es el Mesías. Cristo afirmó ser el Mesías, pero Cristo no apareció en ese momento para cumplir los caprichos de los judíos. A partir del 600 antes de Cristo, los judíos esperaban un Mesías príncipe. Pero escuche bien, hermano, dicen los expertos que había dos retratos del Mesías. Vemos en la Biblia a un Mesías guerrero. Gloria a Dios. Dice la palabra en Daniel capítulo 2, versos 44 en adelante, de un reino, de un hijo de hombre, capítulo 7, que vendría y que se le entregaba el reino. Pero también vemos en Isaías 53, donde vemos a un Mesías, pero este Mesías, en vez de ser guerrero, de ser un Mesías poderoso, vemos a un Mesías sufriente. Si a usted le ponen dos montañas así en línea, y detrás y delante de la montaña hay una línea, hay un río, ¿usted ve el río? ¿No? Usted ve las dos montañas, pero ve el río. Así los judíos no podían ver el retrato de estos dos Mesías. Alábale si puede. Por un lado, la profecía decían y hablaban de un rey. El libro de Salmos, gloria a Dios, es experto en esto. El libro de Salmos, gloria a Dios. Y lo podemos leer capítulo 2. En sus primeros versículos, especialmente, escuche hermano, el versículo que está del 6 y 7, dice de la siguiente manera, gloria a Dios, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice el verso 8, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Vamos a Génesis, capítulo 49, por ejemplo. Gloria a Dios. Vamos aquí. Y ahí hay una profecía donde Jacob va a bendecir a sus hijos. Gloria a Dios. Pero hay un texto, gloria a Dios, la cual habla del reino. Dice el verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Dice el 10. Ese es el texto clave. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Son textos que hablan de un Mesías príncipe, de un Mesías, gloria a Dios, guerrero. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, por ejemplo, Daniel 7, oh gloria a Dios. Dice en profecía, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su